¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial, sí, porque forma parte del nuevo Comando Autónomo de Guerra del Comando Sur, para incrementar la letalidad y sobre todo el conocimiento del dominio que tiene que ver esta estrategia en nuestra región latinoamericana, bajo un pretexto clave: el supuesto combate al narcotráfico. La gran pregunta sobre la mesa hoy en el mapa de Telesur: ¿frente a qué escenario estamos? Vamos a analizarlo con nuestros invitados. Bienvenidos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para poder entender qué hace, de qué va, cómo opera esta nueva estructura de guerra autónoma que depende del Comando Sur de los Estados Unidos. Vamos a desplegar por ello nuestro habitual mapa mundi e identificar a esta nación con los colores de su bandera. Hay que decir que el general de infantería de la Marina de Estados Unidos, Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur, establecía ya el 19 de abril de este año la creación de un comando de guerra autónoma, el Sud Command, diseñado para integrar, desplegar tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, drones, además de sistemas no tripulados en toda el área de responsabilidad. Este nuevo Comando Autónomo de Guerra se ha creado específicamente el 26 de abril. Una operación que lleva adelante además el despliegue de esta nueva tecnología. ¿Para qué? Para llevar adelante ataques cinéticos, lo que hemos visto a lo largo de estos últimos meses, bombardeando lanchas en el Pacífico y en el Caribe a quienes acusan supuestamente de transportar droga. Sin embargo, esto ha generado alertas entre los defensores de derechos humanos porque se trata de ejecuciones extrajudiciales. Pero este comando está integrado por especialistas militares, civiles del Ejército, de la Fuerza Aérea, Marines, Guardia Costera, analistas de inteligencia artificial de diversas agencias federales. Un comando que no es una unidad de combate tradicional. Hablamos de un núcleo de despliegue de sistemas autónomos, semiautónomos y no tripulados que operan en todos los dominios. Hablamos del sistema aéreo, cinético, marítimo, un patrullaje exhaustivo. A esto se componen los 31 países que también están suscribiendo de alguna manera el apoyo de este intercambio, que tendría un objetivo clave, que no sería el del combate al narcotráfico. Y de esto vamos a hablar con nuestros invitados. Para ello recibimos desde la Argentina a Tadeo Castiglioni, periodista y experto en relaciones internacionales. Tadeo, qué gusto tenerte en el mapa de Telesur. Bienvenido. Muy buenas tardes, estimada Paula. Como siempre, un enorme placer. Tadeo, en el marco de este escenario, quizás debíamos preguntarnos ¿por qué la necesidad de tener un comando autónomo de guerra si ya existe el Comando Sur con este despliegue de operaciones, todo el actuar que ha gestionado en el Caribe, inclusive en el Pacífico, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico? Una narrativa que ha utilizado a lo largo de todos estos años para reimponer su hegemonía en nuestra región. Me gustaría empezar por allí. Bien, primero que nada tenemos que comprender que existe y estamos delante de un claro redespliegue de Estados Unidos en lo que ellos califican su patio trasero. Esta política de estos comandos autónomos es similar a la que han aplicado en Asia Occidental, en Medio Oriente, a lo largo de los últimos años. Dígase, una presencia exhaustiva de la vigilancia en todos los aspectos y el uso de drones y de la inteligencia artificial para la selección de objetivos militares y también para la obtención de la información. Lo que estamos viendo es que en medio de los nuevos planteamientos de la política exterior de Estados Unidos y de defensa, recordemos que esto va también enmarcado en lo anunciado por Pete Hegseth, en los cuales habló de la Norteamérica ampliada, lo cual lleva la frontera de Estados Unidos hasta la línea del Ecuador. Esto lo que va a marcar es una mayor injerencia exterior de los Estados Unidos en toda nuestra región,
con la utilización de tecnología avanzada, la cual ningún país en la región está capacitada como para competir o como para contener en medio del despliegue que están haciendo. Y eso no es únicamente lo más grave, sino que aquí empezamos a entremeternos en situaciones aún mucho más complicadas, más allá de las excusas clásicas de la lucha en contra del narcotráfico. También recordemos que existe un mapeo generalizado de todas las zonas estratégicas que Estados Unidos considera por su potencial económico de recursos naturales. Dígase, zonas ampliadas en zonas marítimas, zonas selváticas y cordilleranas. Todo esto tiene un gran potencial en los cuales la inteligencia artificial y el uso de la vigilancia exhaustiva, ya sea a través de drones como también a través de tecnología satelital que ahora van a aplicar sin el permiso de los países, marca cómo el Comando Sur de Francis Donovan ahora tiene un nuevo recurso que han estado utilizando a lo largo de otros escenarios en otros lugares del mundo y que ahora cuentan con, vamos a decirlo, todos los vistos buenos de Washington para su amplitud en la región. Esto claramente es una amenaza para la soberanía regional, la cual ya estaba en entredicho en medio de todas estas acciones criminales que ha venido llevando a cabo Estados Unidos. Y también recordemos que dentro de estas políticas la utilización de la inteligencia artificial para la selección de objetivos es lo que ha llevado a cabo crímenes de guerra de Estados Unidos en la región de Asia Occidental. Recordemos, por ejemplo, los bombardeos continuos en Afganistán en contra de bodas, confundiéndolo con objetivos militares, y lo que también fue la utilización 100% de la inteligencia artificial para el ataque de la escuela en Irán de Minab, que dejó cientos de niñas muertas. Bueno, esa inteligencia artificial ahora libre y con comandos autónomos va a estar operando a lo largo y ancho de toda nuestra América por decisión omnipotente de Estados Unidos, lo cual lógicamente desde el vamos es de suma peligrosidad. Tadeo, y en medio de toda esta radiografía que nos comentas, que no deja de ser preocupante por la implementación de esta combinación, la máquina sobre el hombre, si vale el término, en una ocasión más llana o simple, digámoslo así, en este dialecto para comunicar lo que hoy queremos analizar en el mapa de Telesur. ¿Dónde queda entonces la aplicación del derecho internacional, más allá de los acuerdos o memorándums de entendimiento bajo el pretexto de seguridad? ¿Qué podría representar esto realmente para los avances en esta dinámica del derecho para precautelar los derechos humanos, la integridad de sus ciudadanos y sobre todo la soberanía territorial? Bien, creo que desde el 3 de enero hasta estos momentos, 8 de mayo, si algo ha quedado en claro es que no existe algo así como la legislación internacional. Por más que muchos que hemos estudiado relaciones internacionales, diplomacia, y consideramos las cartas de Naciones Unidas como fundamental para las reglas claras y para la convivencia justa y sana en el mundo, aún así esto no se aplica y esto es, estamos entrando en este interregno de suma gravedad y de los cambios profundos a niveles internacionales que genera cuando no hay leyes y reglas claras en los ámbitos tanto políticos, civiles y más aún así en los internacionales y en los bélicos. Entonces esto deja en una situación muy comprometedora a toda la región, en los cuales la falta de unidad, de una unidad monolítica que podría, vamos a decirlo, plantarse y plantar cara delante de estos abusos de los Estados Unidos, como sí se han plantado otros países a lo largo del mundo. Tenemos el ejemplo de Irán y también la resistencia consolidada de Cuba, pero al ser hechos aislados en nuestra América, esto nos permite que estemos a la merced de estas pretensiones de Estados Unidos y de la aplicación de todas estas violaciones, como bien mencionabas, del derecho humanitario básico a nivel internacional y más aún de la soberanía de los países. Hay un punto que no tocamos, que también es importante tener en consideración, que es la utilización de la inteligencia artificial para el espionaje interno. Y esto, junto con agencias como la DEA, que ha empezado cada vez a tomar más peso en algunos países de la región, principalmente en el Cono Sur, a donde no tenía una presencia relevante, por ejemplo en Argentina, ha llevado a que ahora también todos los sistemas de inteligencia a nivel, vamos a decirlo, de utilización cotidiana en Estados
Estados Unidos, dígase la CIA, el FBI y otros organismos, tengan acceso a la información de cada país, y esto también compromete, bueno, toda la privacidad que podrían tener las personas y la selección también de potenciales objetivos de personas que pueden ser incómodas para el poder y para los intereses de Estados Unidos. Entonces, todo esto marca que debido a la falta de unidad regional y que organismos que antes tenían un cuerpo más fuerte como la CELAC, al no tener una articulación necesaria, bueno, deja las vías libres para lo que estamos comentando y para estas iniciativas que parecen muchas veces sacadas de ciencia ficción, pero cuando nos remontamos a los hechos, bueno, es como para prestar mucha atención. Y esto además forma parte de toda una estrategia ampliada, lo que muchos han denominado una extensión de la doctrina Monroe, pero con los avances tecnológicos que hoy enfrenta también la humanidad como un desafío, y algunos también lo ven como una amenaza. ¿Qué representará esto en medio de una guerra cognitiva sin precedentes que también coloca en la mira a nuestra región latinoamericana? De esto me gustaría hablar contigo, Tadeo, al regreso de la pausa, no sin antes revisar nuestra escala. Vamos a compartir en la escala del mapa de Telesur, el portal web de una cadena aliada de nuestra multiplataforma Telesur RT. Está titulando así: Estados Unidos reabre la Escuela de Misiones de Combate en la Selva de Panamá. El gobierno de Estados Unidos ha propuesto a Panamá la reapertura de esta Escuela de la Selva. Es un centro de entrenamiento militar especializado en misiones en entornos selváticos, algo que ya reseñaba justamente nuestro invitado. La práctica de estos comandos, que no solamente operan por aire, sino también por tierra y la selva. Esto forma parte de lo que estaba desarrollando Estados Unidos en esta nación centroamericana hasta el año 1999. Una iniciativa discutida en el marco de una reciente visita de altos funcionarios estadounidenses que busca fortalecer, entrecomillado, la cooperación bilateral en materia de seguridad y defensa, bajo ese pretexto, centrándose especialmente en el combate al narcotráfico, la gestión de inmigración irregular a través de la inhóspita región del Tapón del Darién. Aunque este proyecto aún se encuentra en una fase de evaluación por parte de las autoridades panameñas, sigue generando debates. Primero, cómo queda la soberanía nacional y, sobre todo, qué va a implicar el retorno de la presencia militar estadounidense a esta zona estratégica clave, además, recordemos, para el control del Canal de Panamá. De esto vamos a hablar al regreso. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven allí es justamente el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. Le está estrechando la mano al comandante en jefe del Comando Sur. De fondo, el mapa de Cuba. Es el general Francis Donovan, el nuevo jefe del Comando Sur, que está allí en esta reunión junto a Marco Rubio. Ya el secretario de Estado admitía que la reunión con el Comando Sur, celebrada durante la conferencia de jefes de misión en El Doral, en Florida, donde funciona su sede, tenía que ver algo con Cuba. Tadeo, algunos podrían decir que simplemente se trata de un simbolismo en medio de una presión no solamente política, sino también en un bloqueo energético que, aunque Estados Unidos haya tratado de tejer una narrativa distinta de que no existe para justificar su accionar contra la mayor de las Antillas y el pueblo cubano, hay un bloqueo que tiene más de 60 años. Y en medio de todo esto surge esta guerra cognitiva, una guerra que, si bien no es nueva, pero que tiene hoy otro tipo de antecedentes y elementos que marcan quizás un punto de inflexión de lo que hoy representa este escenario para nuestra región latinoamericana. ¿Cómo leerlo?
Hay dos aristas muy interesantes, estimada Paola, de lo que estás mencionando. Primero que nada, el significado de Cuba. No es únicamente un capricho de Marco Rubio, o como le suelen decir, Narco Rubio, heredero de las gusaneras de Miami, sino que no es únicamente un capricho de él. No se trata de tratar de derrocar simbólicamente por el significado histórico que tiene la Revolución Cubana, ni por los recursos naturales de la isla de Cuba, sino que es la proyección territorial que esto le permitiría a Estados Unidos. Darse con Cuba le permitiría una proyección sobre todo el Caribe, sobre todas las Antillas, sobre América Central. Entonces, el platillo principal de todos los esfuerzos que estamos viendo del imperio para darse con Cuba van enmarcados en un plan superior que cada vez es más beligerante y que marca todas estas acciones de Estados Unidos a nivel regional. Ahora bien, como bien mencionabas, estamos delante también de una guerra cognitiva a nivel continental en toda nuestra América, provocada no únicamente por los aparatos de inteligencia de Estados Unidos, la CIA, la NSA y todos los organismos que tienen a su control, sino que esto es mucho más incluso permeable a través de toda la propaganda que se genera, ya sea a través de Hollywood, a través de los medios de comunicación mainstream masivos que también hay en la región, pero también a través de las redes sociales. Y en esto tiene mucho que ver las diferentes agencias de Silicon Valley, que por ejemplo Palantir en los últimos tiempos ha tenido una presencia muy grande en Argentina, en los cuales no únicamente recolectan datos, sino que logran a través de todos los datos obtenidos la manipulación en masa de las personas. Saben qué es lo que les gusta a las personas, saben cuáles son sus temores y juegan con todos estos factores para lograr una masa consolidada de personas manipulables y que queden a la merced y bajo la jurisdicción del sistema. Todas estas organizaciones que operan junto con las redes sociales, dígase las grandes empresas como Meta, como Google, como OpenAI, que también trabaja con ChatGPT y demás, todas están focalizadas precisamente para la manipulación de masas y para de esta manera lograr los objetivos políticos de Estados Unidos. No nos olvidemos que todas estas organizaciones comenzaron con el financiamiento directo de los diferentes organismos de seguridad de los Estados Unidos y que por ende responden a una clara política exterior de las ordenanzas de la Casa Blanca y del Estado profundo para lograr los objetivos que ahora se están planteando en toda nuestra América. Entonces creo que son dos aristas que no las podemos separar y que han estado cada vez profundizándose más y cada vez, querida Paula, con menos, vamos a decir, vergüenza. Ya no se ponen colorados, sino que lo dicen públicamente y esto es público y comunicacional, como se suele decir. Ahora, la preocupación de Estados Unidos no solamente se centra en los conflictos, llámese la guerra desatada contra Irán, llámese el conflicto al este de Europa, donde se involucra a los países de la OTAN contra Rusia, y llámese también el genocidio que emprende contra el pueblo palestino en Gaza, por mencionar algunos de los ejemplos que conmocionan a la humanidad y que además tienen sus efectos inmediatos en la propia economía global. Esto también se suma a una mirada amplia que tiene que ver con una estrategia militar o quizás una improvisación militar. ¿A qué me refiero? Me gustaría analizar este segundo escenario contigo, Tadeo. Para ello te pido que revisemos juntos nuestra leyenda. Mientras existe sobre la mesa un memorándum entre Irán y Estados Unidos que aún no llega a un acuerdo, una guerra eterna al este de Europa que no se resuelve por la vía diplomática y otros conflictos que además siguen generando todos estos impactos. Hoy se lanzaba esta noticia por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parte de la publicación que hacía a través de su cuenta en la red social X. El Departamento de Guerra ha liberado la primera tanda de los archivos de OVNIs a la opinión pública para su revisión y estudio, en un esfuerzo por la transparencia completa. Fue un honor, escribe Trump, para mí dirigir a mi administración, identificar y proporcionar archivos gubernamentales relacionados con la vida alienígena y extraterrestre. Tadeo, este escenario, que además habla de 160 archivos o documentos desclasificados, platillos voladores, ovnis,
objetos no identificados. ¿Es una cortina de humo en medio de toda esta situación compleja que atraviesa el planeta? ¿Cómo entender el momento en que se realiza esta publicación, más allá de que quizás sea para elevar en algo la baja aprobación que nunca antes había registrado el inquilino de la Casa Blanca en su segundo mandato, un 62%? Si no hay pan, que haya circo. Y creo que no hay pan y Estados Unidos está aplicando el circo. Algo que hemos visto ya de manera reiterada es de Donald Trump desbocado, totalmente en una actitud bravucón, no únicamente a nivel internacional, que no logra ningún resultado. Como bien mencionaste, todos estos incendios que existen en el mundo, él dijo que lo iba a solucionar. Por algo también quería endilgarse él mismo el Premio Nobel de la Paz. Y no únicamente no ha logrado apagar ningún incendio que los mismos Estados Unidos generaron, sino que no logra dar respuestas algunas al pueblo norteamericano en medio de la enorme crisis que está atravesando. Recordemos que incluso dijo que toda la situación en el Golfo Pérsico no va a afectar económicamente a Estados Unidos, y el galón de combustible sigue aumentando en los Estados Unidos. Entonces hay un gran descontento popular, y en medio de eso fijémonos esta estrategia comunicacional de Donald Trump de siempre activar una bomba de humo y de cambiar el enfoque de las discusiones en los Estados Unidos. Cuando estaba lo de los archivos de Epstein, saltan con otras cuestiones, saltan y de manera casi como un sapo, una rana que de manera casi graciosa se va moviendo a través de los saltos. Estados Unidos hace exactamente lo mismo. Donald Trump en su gestión de la Casa Blanca hace exactamente lo mismo para distraer la opinión pública, y lógicamente estas revelaciones de los ovnis, después vamos a ver que gran parte de los archivos siguen todos tachados en negro, que no es información relevante, pero que sí le da un margen de 48-72 horas a la gestión de Donald Trump para maniobrar en medio de lo que va a ser la semana próxima una cumbre con Xi Jinping, en los cuales Estados Unidos llega debilitado y derrotado y no puede presentar ninguna ventaja como para negociar de par en par junto con la superpotencia del gigante asiático, el cual poco a poco va imponiendo también los márgenes de la nueva realidad internacional. Y esto también de alguna manera quizás nos ayuda a entender cómo trata de virar su agenda, ¿no? Alejada de los conflictos globales en una guerra que no puede terminar, a la que ha empezado de manera unilateral el pasado 28 de febrero y que al mismo tiempo quiere generar un acercamiento con el gigante asiático, cuando hoy también la justicia le dice a la administración de Donald Trump que la aplicación de aranceles globales del 10% son ilegales. Tadeo Castiglioni, como siempre, un placer conversar contigo. Gracias por compartir tu análisis con nuestros televidentes del mapa de Telesur. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. Estados Unidos, comando de guerra autónoma. Hablemos de la inteligencia artificial. El dominio de la inteligencia artificial se suma a este escenario de una campaña de desestabilización en la región de América Latina y el Caribe, bajo ese pretexto de la lucha contra el narcotráfico y el uso de plataformas no tripuladas y otras herramientas para aumentar significativamente la letalidad, atacando embarcaciones en el Caribe, pero también en el Pacífico, asesinando a civiles y violentando una vez más el derecho internacional. 2. Guerra cognitiva. Por esta razón, aunque no es nuevo, hoy la región latinoamericana enfrenta una compleja combinación de guerra cognitiva y amenazas de intervención militar, orientadas principalmente por intereses geopolíticos de Estados Unidos. Tener con ello el control de recursos estratégicos y la reimposición de la doctrina Monroe en un intento de virar también su agenda a otros escenarios que no sean los conflictos globales. La gran pregunta es, ¿qué tan fácil les será? 3. Cortina de humo. En medio de una desaprobación de la gestión de Trump que llega a un 62%, el Pentágono libera más de 160 documentos que han permanecido ocultos sobre el avistamiento de discos voladores, aeronaves no identificadas y platillos voladores. Pareciera un escenario distractivo para que miremos a otro lado y enfoquemos nuestra atención lejos de la guerra en Irán, el conflicto en Ucrania, el genocidio en Gaza, el bloqueo energético a Cuba y las presiones militares a la región latinoamericana. El gran desafío para el inquilino de la Casa Blanca
Blanca será entablar una negociación en la próxima cumbre entre el 14 y 15 de este mes de mayo que tenga con el presidente chino Xi Jinping. Un panorama complejo con una economía en declive como la que tiene hoy en día Estados Unidos, pese a toda la presión militar y todos los empeños que hace para tener el control y socavar sobre todo la soberanía territorial de nuestra región de América Latina. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.